Hola mis queridas amigas, amigos del Wayuu, del crochet en general. Bienvenidos al canal Wayuu y más cositas. Soy Mari Carmen y comenzamos nuestro vídeo 6. En nuestro vídeo anterior nos quedamos en el pico de nuestro búho. Así que ahora vamos a comenzar a tejerlo. Y dicho esto, vamos a tejer. Vamos a comenzar haciendo 7 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Según el tamaño que cada uno tenga, pues cuando hagan esto pueden también asegurarse colocando los 7 puntos de cadeneta para ver si según el tamaño del bolso esas 7 cadenetas son suficientes, y si no, pues ponen más o ponen menos según el tamaño. En mi caso, con 7 cadenetas tengo. Y lo que vamos a hacer es un triángulo. Entonces, levanto una cadena y tejo un punto en cada punto. Así. El hilo negro no se ve muy bien en la cámara. Bueno, yo tampoco lo veo bien. Yo es que tampoco tengo la vista un poquito ya cansada, entonces tampoco es que vea mucho. Pero la cámara no capta, ¿eh? Es por eso que yo siempre evito tejer en colores oscuros, porque la cámara no lo capta bien. Hacemos una cadena de alzada y ahora en este primer punto no, tejemos en el siguiente. Y entonces tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3, 4, 5. Hemos empezado con 7 y ahora estamos disminuyendo. Ya hemos quitado 2, 1 a cada lado. Levantamos cadena, giramos el tejido. En el primer punto no, en el siguiente tejemos. Y entonces tendremos 1, 2, 3, 4. Vamos a tejer uno más, 4. Levantamos cadena, volteamos. En el primero no, en el siguiente. 1, 2, 3. Levantamos cadena. Giramos el tejido. En el primero no, en el siguiente tejemos 1, 2 puntos. Levantamos cadena, giramos y hacemos un punto. Levantamos cadena
y repetimos ese punto ya para cerrar. Ahora lo que vamos a hacer es un punto bajo a todo alrededor para así perfilar el borde, que no queden estos saltos aquí tan feitos. Aquí vamos pinchando aquí donde tengamos, donde podamos. Listo, aquí y aquí. En las esquinitas vamos a hacer 2 puntos y vamos tejiendo por aquí. Uf, ¿dónde está? Aquí. Es que el negro es más difícil de tejer cuando la vista ya no está al 100%. Aquí en este último punto. Cógelo bien, Mari Carmen, cógelo bien. Hacemos 2 puntos en uno. Y ahora seguimos tejiendo por este ladito. Un punto bajo, aquí alrededor. Hasta llegar de nuevo a la punta donde comenzamos. Aquí ya hacemos un puntito deslizado y dejamos hilo largo para poder coser. Listo. Y ya tenemos el piquito. Y el piquito va aquí. Yo creo que se ve bonito. Está simpático. Está simpático el buito. Bien. Vamos a dejarlo ahí con un alfilerito para dar paso a lo siguiente. Nosotros le vamos a colocar este brochecito que es con imán para el cierre. Como esto tiene 2 patitas aquí, pues vamos a aprovechar que el pico está aquí y lo colocamos justo debajo. Vamos a retirar el pico. Lo vamos a poner justo debajo del pico. Aquí esto traspasa. Voy a poner en esta posición a lo largo, mejor. No sé si me están viendo. Así. Ahora, esta cosita tiene aquí un anillito. Y ahora estas patitas hay que doblarlas. No son muy duras, pero si les cuesta, podemos usar también una herramientita. Por ejemplo, con esta pincita o con un alicate, lo que tengamos. Y esto ya lo cerraríamos así. Bien, claro, esto aquí se ve muy feo, así que
lo que vamos a hacer es coser el pico encima para que no se vea. Vamos a pillarlo. A ver cómo lo pillo, que ahora no me deja el broche. Ahí. Esto sería una forma de hacerlo. La otra forma, que si queremos ponerle forro, pues entonces el brochecito iría cogido en el forro. Eso ya, cada cual. Esto tenemos que rematarlo. Ahora lo escondo con la aguja. Bien. La otra parte del broche sería esta. Vamos a ubicar donde tenemos el broche. Y entonces colocaríamos este ahí. Esto es una forma de buscarle la ubicación. Ay, es que he pillado con el alfiler. Ay, qué desastre. Listo. Bien, ya tenemos esto aquí. Colocamos la arandelita. Y de nuevo, con nuestra pincita, le doblamos aquí las patitas. Una para acá, otra para acá. Y ya tenemos colocado el broche. Bien, pues una vez ya colocado el broche, ya tenemos más exactitud de la ubicación de la tapa. Si tenemos que retrocederla un poquito, si nos gusta, nos viene bien donde la tenemos. Esto es mucho sobre la marcha y el criterio que nos vaya dando nuestra propia vista. Listo, pues ya ahora lo que toca es coser. Para coser los ojitos, pues vamos a ir en la misma dirección de estos puntos. Damos una puntadita procurando que vaya debajo, que lo vayamos cogiendo justo debajo para que no se vea el cosido. Vamos a coger aquí y cogemos otro poquito de abajo, justo debajo de nuestro círculo blanco, por debajo de la pieza, para que así las puntadas no se aprecien. Y así vamos cosiendo a todo alrededor. Cuando tengamos uno, cosemos el otro. ¡Qué mono! ¡Qué bonito! Bien, pues una vez ya tenemos los ojos cosidos, vamos a hacerle esta plumita que suelen tener los búhos aquí en forma de orejitas. Y para eso vamos a cortar unas hebras de unos 13 centímetros de largo, 3 de cada color. Tenemos 3 en marrón oscuro, 3 en marrón claro. Esto lo hacemos 2 veces. Y justo donde nuestro círculo se dobla, a 1, 2, 3, 4, 5, en la que hace 6, en la vuelta 6,
aquí los vamos a poner. No, esta es la 7, perdón. Aquí en la vuelta 6. Los vamos a enganchar por la mitad. A ver. Los colocamos bien. Doblamos a la mitad. Enganchamos por aquí. A ver si consigo pasarlos todos de golpe. Y si no, pues de a poquito. Aquí vienen. Ole. Y ahora le hacemos un nudito. Es decir, por esta lazadita pasamos todos estos hilos. Lo podríamos hacer de otra forma, que también, pero es que entonces se nos pueden ir saliendo los hilos. Entonces de esta manera quedan todos anudados. La otra forma ya os la explico. Así, vamos ajustando. Listo. Y parece que tenga colitas. Ahora ya lo igualamos. La otra forma de hacerlo sería con una hebrita, que a ver dónde la tengo, por aquí mismo, esta misma. Con una hebrita anudar en el centro. Es decir, aquí le haríamos un nudo, un atadito aquí. ¿Sí? Y ahora estos dos cabos, introducirlos por el tejido y sujetarlos en el interior. Pero, ¿qué ocurriría? Pues que estos hilos, al no estar sujetos, se podrían ir saliendo. ¿Sí ven? Entonces yo he encontrado que la forma más práctica es hacerlo como hemos hecho este. Bien, voy a hacer el otro. Bien, pues ya tenemos las dos puestas. Ahora ya todo lo que queda es igualar las puntas. Lo podemos dejar más corto, más largo, un poco al gusto de cada cual. Vamos a asegurarnos que estén en el mismo largo. Bien, bueno, pues esto es básicamente lo que es el bolso, lo que es la carita. Nos queda por tejer dos hojitas que vamos a poner aquí, pero habréis visto que no he cosido el pico, porque una opción que tenemos es dejarlo así, que en este caso ahora coseríamos esta parte aquí de la misma forma que hemos cosido las otras piezas, coserlo aquí y dejarlo así nomás. Y la otra opción es ponerle forro, así que quiero que veamos la forma de ponerle el forro, pero primero vamos a tejer las dos hojitas. Empezamos haciendo 12 cadenetas. Vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. En la última cadeneta, no, la anterior, vamos a hacer un punto bajo.
un segundo punto bajo. Van 2. El tercero, un punto medio alto, que es cogiendo lazada, pero sacando las 3 lazadas al tiempo. El siguiente, un punto alto. 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos. El siguiente, un punto medio alto. Y los 2 últimos puntos bajos. ¿Vale? Bien. Ahora vamos a darle la vuelta. Lo vamos a hacer en el otro lado igual. Haremos un punto bajo, otro punto bajo, un punto medio alto, 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, un punto medio alto, ups, y un punto bajo. Y de esta forma tenemos aquí una especie de, parece una hoja, pero cuando lo ponemos en el bolso es como las plumas o las patitas. Bueno, es un alguito ahí. Dejamos la hebra larga porque es la que nos va a servir para coser. Igual que esta, hacemos una segunda. Y una vez tenemos ya las 2 tejidas, las ubicamos de forma simétrica y las cosemos. Ahora, para coserlas podemos hacerlo de 2 formas distintas. Se me ocurre, habrá otras muchas, pero a mí se me ocurren 2 formas distintas. Una, o bien coserlas a todo alrededor, siguiéndole el borde, o coserle solo lo que es el centro por la parte de la cadeneta inicial. Si lo cosemos así, los lados van a quedar sueltos y le va a dar algo de movimiento a estas plumitas o patitas. Esto es lo que queramos que sea. ¿Vale? Esto es lo que nosotros queramos. Aquí lo vamos cosiendo por el centro. Aquí ya llegamos al final. Y vamos a hacer aquí una puntadita para que quede bien firme, que no se nos escape.
Y el otro cabito también lo vamos a echar para adentro. Yo lo voy a hacer con la aguja porque me queda más cómodo. En este caso me queda un poquito más cómodo. Listo. Entonces quedaría cosida en el centro, con lo cual esto pues le da aquí como un movimiento simpático. Pero eso como quiera, como cada uno quiera. Si lo quieren coser a todo alrededor y que quede fijado, bien. Que lo quieren dejar así, pues también bien. Mire, se podría decir que esto ya está acabado. Es simpático, ha quedado eso ahí. Pero como habíamos hablado de que quien quiera ponerle forro, pues yo voy a ponerle forro. Lo que pasa que eso ya será en el siguiente vídeo. Vamos a ver cómo hacemos para ponerle un forro y coserlo a nuestro bolsito, para lo cual el broche que tenemos escondido bajo la nariz lo vamos a tener que cambiar. Mover de aquí para ponerlo al forro que tendremos puesto en el interior. Es el motivo por el que yo no le he cosido he dicho la nariz, ¿verdad? Bueno, el pico. El pico. Así que yo voy a seguir en un vídeo más. Y espero que vosotras también. Los espero a todas, a todos en el siguiente vídeo de este proyecto. Y ahí sí, ya acabaremos con el proyecto. Cuídense mucho. Un abrazo a todos. Bendiciones por montones. Hasta luego.